Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Celina Innovaciones. Hoy continuaremos con las piezas de la cabeza del perrito Pitbull, que son las orejas y el hocico. Bueno amigos, vamos a comenzar con la orejita con el hilo café. Para lo cual hacemos un anillo mágico con 6 puntos bajos. Subimos la cadena, esto no se cuenta, y hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 4, 6. Ahora ya tenemos los 6 puntos. Entramos a la primera cadena donde hacemos un aumento. En la segunda cadena vamos a hacer otro aumento. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Nos quedamos con 8 puntos. Ahora trabajaremos la tercera fila o vuelta con un punto bajo, 2 aumentos. Tenemos un aumento, otro aumento, 2 puntos en un solo punto, y hacemos 5 puntos bajos. Nos quedan 10 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos. Ya tenemos 2 puntos. Ahora vamos a hacer 2 aumentos. Sigue entrando ahí. Quiere decir que estoy trabajando flojo. 1, 2 puntos en un solo punto, un aumento. Otro aumento. Y vamos a seguir con 6 puntos bajos, nos quedaremos con 12. Tenemos la vuelta 5. Empezamos con 3 puntos bajos. 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 2 aumentos. 1, 2. 2 puntos en un solo punto. 1, 2. 2 aumentos. 2 aumentos. Y hacemos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Nos quedamos con 14 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 6. La vuelta número 6 empezamos
con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Luego hacemos 2 aumentos. Ya va uno, va la otra, y vamos a hacer 8 puntos bajos. Hicimos 8 puntos, sí, 16. Con 16 puntos estamos, amigas. Bueno, ahora trabajamos la vuelta 7. Empezamos con 5 puntos bajos. 1, esto nos va a hacer equivocar. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 2 aumentos. 1, 2, en 2 puntos en un solo punto. Va el otro aumento y vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y nos quedamos con 18 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 8. La vuelta 8 vamos a empezar con 6 puntos bajos. Estamos aumentando en cada vuelta un punto, amiga, para que no nos perdamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacemos 2 aumentos. Aquí, atentas, amigas, porque un punto que nos equivocamos nos varía totalmente. Ya, van los 2 aumentos. Ahora vamos a aumentar, o sea, vamos a terminar con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En esta vuelta debemos tener 20 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 9, empezando con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 aumentos. 2 puntos en un solo punto. Ahora ya hicimos uno. Vamos a hacer la otra. Ya tenemos los 2 aumentos. Ahora vamos a hacer 9 puntos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 puntos. Vamos a hacer en este punto un aumento y un punto. Ya se van a dar cuenta para qué son estos juegos de aumentos y disminuciones. Ahora vamos a trabajar en esta vuelta nos quedan 23 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 23. Entonces estamos bien. Ahora vamos a trabajar la vuelta o fila 10, empezando con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya se me salió. 7 puntos. Acá vamos a hacer 2 disminuciones encima de los aumentos. Ahora vamos a hacer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos un aumento y un punto bajo. Bueno, acá tenemos 22 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Hasta el momento no nos está fallando. Bueno, ahora la vuelta 11 hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacemos 2 disminuciones nuevamente. Ahora vamos a hacer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 puntos, un aumento y el punto que nos queda, un punto, y nos quedamos con 21 puntos. 21 puntos, esta marca ya lo voy a arrancar. Ahora vamos a hacer la vuelta 12. Vamos a empezar con 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos. Hacemos 2 disminuciones. Hacemos 10 puntos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Hacemos un aumento y un punto bajo. Nos quedaremos con 20 puntos. Ahora trabajamos la vuelta trece. Empezamos nuevamente con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 5. Y vamos a hacer una disminución. Una disminución. Tenemos 13 puntos y nos quedamos con 19 puntos. Ahora hacemos la vuelta o la fila 14 empezando con 5 puntos nuevamente. 2, 3, 4, 5. Y hacemos nuevamente una disminución que nos cuesta sacar. Ahora avanzamos con 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hacemos una disminución ahora, amigas. Y un punto bajo. Nos quedarán 17 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Estamos bien. Bueno, ahora nos toca la vuelta 15. Vamos a trabajar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos una disminución. Mis disminuciones me están costando. Ahora recorremos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos una disminución. Y un punto bajo. Ahora nos quedamos con 15 puntos, amigas. Hacemos la vuelta 16. Empezamos con 3 puntos. 2, 3. Hacemos una disminución. Y vamos a trabajar luego 7 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuevamente hacemos una disminución y un punto bajo y nos quedamos con 13 puntos. Ahora trabajamos la vuelta 17 haciendo 2 puntos bajos. 2 puntos bajos y hacemos una disminución. Una disminución, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente hacemos una disminución y un punto bajo. Nos quedamos con 11 puntos. Ahora la vuelta 18 hacemos un punto, una disminución, ya ve que es difícil, una disminución y nos toca hacer 5 puntos. Hacemos una disminución y un punto bajo. Ya nos quedan 9 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 19 empezando con una disminución. Hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, y 5. Y terminamos con una disminución. Nos quedamos 2, 4, 6 y 7 puntos. Terminamos ahí el tejido, amigas. A ver, vamos a ver. Sacamos la marca. Ya lo vamos a cortar, que nos va a incomodar. Ahora vamos a hacer un punto deslizado. Ahora dejamos hebra para costurar a la cabeza. Ahora les muestro, amigas, nuestro tejido. Esta orejita nos queda de esta forma. Amigas, la orejita se costura de esta forma. De esta forma. Está en la, más o menos, en la vuelta
2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Empezamos de la vuelta 13 hasta acá, hasta esta parte. Miren, para eso era todo, esas disminuciones y esos aumentos, amigas. Y acá tiene que haber un espacio de 2, 4, 6, 8, 9 puntos. 9 puntos de espacio entre las dos orejitas. Miren, así les va a quedar. Mira qué bonito está. Entonces, es tener paciencia y buen humor, amigas. Entonces háganlo la otra orejita y ya les estoy diciendo en la vuelta 13, empezando la esquinita y la otra parte de abajo hacia hay como partido más o menos como queda. Y la cabeza ya les dije que depende de acomodarlo la fibra en los espacios que hicimos. Es como bolsita que quedó. Bueno, ahora hacemos el hocico haciendo 2 anillos mágicos con 6 puntos. Es el anillo mágico, subimos con una cadenita y vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las que han trabajado al perrito Rottweiler ya saben, amigas, ay, esto no se tiene que cerrar mucho porque tiene que quedar un orificio. Ahora vamos a sacar la marquita. Vamos a sacar la marca. Vamos a unirlo con un punto deslizado. Y vamos a cortar. Este es un orificio. Ahora vamos a hacer la otra. Esto vamos a hacer un poquito más largo para hacer la marca. Subimos con una cadena y hacemos 6 puntos bajos nuevamente. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Ahora jalamos el hilo, cerrando no del todo. Ahora vamos a sacar la marca y nuevamente vamos a hacer con un punto deslizado. Ahora vamos a unir esto, vamos a recorrer un punto, dos puntos, dos, ya lo vamos a unir. Dos puntos,
3. Vamos a hacer punto sobre punto alrededor, amigas. 4, así alrededor, haciendo los 12 puntos. Bueno, acá tenemos ya alrededor 12 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno, en la vuelta 3 vamos a hacer un aumento. Un aumento, un punto bajo. 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 Un aumento y terminamos con un punto bajo. Tenemos 18 puntos. Ahora hacemos un aumento, 2 puntos bajos. 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 Y hacemos un aumento, y terminamos con 2 puntos bajos. Tenemos 24 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ahora la vuelta 5 vamos a hacer punto sobre punto los 24 puntos. 2, 23 y 24. 24, sacamos la marca, hacemos un punto deslizado, y jalamos hebra para coser a la nariz. Ahí pueden ver el hocico. Ahí está, amigas. Como pueden ver, un detalle bonito. Ahora eso lo pegan acá, amigas. Ahí. Ya terminamos las piecitas de la cabecita del perrito Pilbut. Bueno, amigas, seguiremos trabajando en los siguientes videos con las otras piecitas que nos faltan del perrito.
para lo cual les invito a suscribirse y activar la campanita para que les llegue los videos de las siguientes, de las piecitas que les faltan. Chao, amigas.